Tengan ustedes muy buenos días. Con ustedes les habla el maestro contador público colegiado Richard Segarra Estrada. El tema, el video en esencia es sobre el curso de contabilidad de costos, sobre el área de contabilidad de costos. Vamos a tocar el tema elementos de los costos empresariales. Bueno, cuando empezamos a ejercer nuestra profesión, tenemos que tener en cuenta siempre lo siguiente, que existe una diversidad de tipos de empresas y esas empresas en esencia desarrollan actividades particulares. Para el curso en sí nosotros vamos a tomar como ejemplo a una empresa que se dedica a la producción de muebles de madera. Cuando esta empresa empieza a producir su producto final, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué se necesita para realizar estos muebles de madera? En primer paso, nosotros necesitamos los materiales: madera, laca, clavos, pegamento, se podría decir tuercas, tornillos, bisagras, chapas, entre otros materiales. Además, para que se pueda integrar estos materiales, nosotros necesitamos personal, en esencia, personal en planta, que se va a encargar de supervisar, de cortar, pegar, diseñar nuestros materiales. Luego necesitamos equipos y herramientas para poder realizar este proceso de transformación: cortadoras, pulidoras, martillos, clavos, escuadras, metros, y toda una gama que es necesario para poder trabajar. Pero no solo eso se necesita, también nosotros realizamos algunas erogaciones necesarias, como podría decirse que se necesita un ambiente para poder instalar los equipos, un ambiente para poder guardar la materia prima, un ambiente para poder guardar los productos terminados. Pero a la vez también necesitamos energía eléctrica para que se realice el funcionamiento de los equipos. No solo eso, sino la iluminación adecuada de los diferentes almacenes. Entonces, ¿cómo ordenamos todos estos elementos que hemos visto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como contadores de costos? ¿Cuál es el criterio que debemos manejar? ¿Cuál es la doctrina en esencia que debemos desarrollar? Para esto, la contabilidad de costos genera una estructura de costos. ¿Y cómo se empieza esta estructura de costos? Empieza, o como primer elemento vendríamos a decir que es la materia prima. Es una empresa que produce muebles de madera, entonces la materia prima vendría a ser la madera. ¿Y qué es la materia prima? Es el elemento fundamental, medible, cuantificable, tangible y sobre todo transformable. Ojo, la materia prima tiene que sufrir un proceso de transformación. ¿Y la mano de obra? ¿Para qué me serviría? Justamente para eso, para que se pueda transformar esa materia prima, para que se pueda transformar, cortar, ensamblar la madera. Entonces, ¿cuál sería la definición de la mano de obra? La mano de obra es aquel elemento que interviene de manera directa en el proceso de transformación, en el proceso productivo. No simplemente son estos dos elementos, sino existe un tercer elemento, que lo conocemos como los costos indirectos de fabricación. En algunos autores lo dicen gastos indirectos de fabricación, otros autores lo denominan carga fabril. ¿Y cuál es la definición de los costos indirectos de fabricación? Los costos indirectos de fabricación no se pueden identificar y asignar a los costos de manera adecuada al producto terminado. O sea, no es identificable de manera fácil, simple y sencilla. Y claro, y también no se pueden transformar. Por ejemplo, entre los materiales indirectos, bisagra, ¿se podría transformar? ¿Cumple el requisito de la materia prima que es transformable? No, por lo tanto es un material indirecto. La laca, podríamos decir en un sillón, ¿cuánto de laca puede entrar? En una mesa, ¿cuánto de laca puede entrar? No. Si queremos un trabajo adecuado, habrá más laca.
Si queremos un trabajo no tan perfecto, no con tanta calidad, menos laca. Igual es en la goma. Otro de los subelementos dentro de los costos indirectos de fabricación vendría a ser la mano de obra directa. Indirecta, la mano de obra indirecta. Esta mano de obra indirecta, por ejemplo, el supervisor de planta, ¿interviene de manera directa en el proceso de transformación? No. La mano de obra directa sí, pero la mano de obra indirecta no interviene, simplemente supervisa, chequea, analiza. Por lo tanto, es considerado como mano de obra indirecta. Y por último, todas aquellas cosas que no están dentro de la materia prima, mano de obra, materiales indirectos, mano de obra indirecta, son catalogados como costos indirectos de fabricación. Es decir, por ejemplo, utilizamos nosotros una maquinaria para cortar, su depreciación serían costos indirectos. Realizamos el mantenimiento de esa maquinaria, costos indirectos. Realizamos el cambio de algún proceso, costos indirectos. Entonces, en síntesis, la estructura de los costos vendrían a tener tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Pero, ¿qué podemos realizar? ¿Cómo podemos combinar estos tres elementos? Tenemos en cuenta primero la materia prima. Al lado de la materia prima ponemos la mano de obra. La suma de la materia prima y la mano de obra se le denomina costo primo. Por otro lado, tenemos la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. La suma de estos dos elementos se le denomina costo de conversión. Ya tenemos dos definiciones puestas: costo primo y costos de conversión. Y para que funcione una empresa industrial, ¿qué es lo que se necesita? Debemos tener presente lo siguiente. Necesitamos personal en el área de administración. Y este personal en el área de administración se va a encargar justamente de administrar la empresa. Se va a encargar de gerenciar, se va a encargar de contabilizar los procesos, se va a encargar de agilizar el sistema informático. Por eso se le llama el área de administración. También tenemos otra área, que es el área de ventas, que se va a encargar de promocionar, de vender nuestros productos terminados. Los productos que hacemos en una empresa industrial. Y claro está, el área de producción, donde está toda la maquinaria, toda la materia prima, toda la mano de obra, todos los costos indirectos de fabricación. Ese es el área de producción. Pero, ¿qué pasa y qué sucede si nosotros tenemos una necesidad de comprar otra maquinaria o de comprar más materia prima? Entonces recurrimos al financiamiento. Claro, este financiamiento genera intereses. Estos son, en esencia, los aspectos fundamentales para que funcione una empresa industrial. Y los elementos de los costos empresariales, tenemos que tener en cuenta que los costos de producción son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Pero también en una empresa existen los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros. Estos tres últimos gastos se determinan como costos de distribución o costos operativos. Tenemos dos: por un lado, costo de producción, y por otro lado, costos de distribución. La suma de estos dos costos se le determina el costo total. Una vez determinado, una vez calculado el costo total, nosotros podemos incrementar con una utilidad deseada, con un porcentaje. Puede ser el 10, 20, 30, 40 o 50% en función al costo total. La suma del costo total más la utilidad deseada vendría a salir el valor de venta. Eso se le agrega, de acuerdo al tipo de empresa industrial, el impuesto selectivo al consumo o el impuesto general a las ventas. La suma del valor de ventas más los impuestos es el precio
de venta. Es decir, como ustedes pueden apreciar, los elementos de los costos empresariales, los 6 que ponemos abajo, me va a ayudar a determinar el precio de venta en una empresa industrial. Bueno, para finalizar el video, es muy importante definir estos elementos en una empresa industrial. Sin más que decir, les agradezco que vean este video y les espero en un próximo video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para poder seguir con estos cursos virtuales. Muchas gracias.